buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, de segundo semestre paralelo B. Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. Nuestra área es la Ingeniería Química. Nosotros vamos a realizar una práctica. El nombre de la práctica es fermentación alcohólica, elaboración del pan. Los integrantes del grupo son Liliana Vera, José Ciña, Angélica Hidalgo y quien les habla, Denise Belduma. La docente encargada es la ingeniera Angélica Cherres Neacato. Como objetivo general tenemos determinar los conocimientos sobre fermentación alcohólica mediante el análisis en libros, páginas web, artículos y entre otras fuentes bibliográficas. Mientras que nuestro objetivo específico va a consistir en analizar y verificar el funcionamiento de los microorganismos que posibilitan la fermentación alcohólica mediante la elaboración del pan. ¿Qué es la fermentación alcohólica? La fermentación alcohólica es un proceso catabólico, el cual lo realizan algunos organismos como son las levaduras y las bacterias, las mismas que obtienen su energía mediante degradación de compuestos, siendo este un proceso de oxidación incompleto, ya que este se da en la ausencia o carencia de oxígeno, siendo los microorganismos aquellos que procesan los hidratos de carbono, dando como producto alcohol en forma de etanol, y en la misma forma dando como resultado gas y moléculas de adenosín trisfosfato, los mismos que serán consumidos por los microorganismos. ¿Cuál es la importancia de la fermentación alcohólica? La fermentación alcohólica tiene como finalidad proporcionar energía a las levaduras, ya que éstas obtienen energía mediante la oxidación de las moléculas de glucosa, dando como desechos el alcohol y el CO2. El proceso de fermentación alcohólica. En este proceso lo que se quiere hacer es el transformar el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono. Todo esto empieza con la glucosa. Esta glucosa es sometida bajo un proceso llamado glucólisis, donde lo que se busca es, por una serie de procesos, transformar esa glucólisis en lo que se conoce como piruvato. Una vez obtenido este piruvato, se lo descarboxiliza, donde se libera el CO2 y queda acetaldehído. Este acetaldehído, para transformarse en etanol, es intervenido por una enzima que es la enzima deshidrogenasa. Con la ayuda de esta enzima se puede formar lo que se conoce como etanol o el alcohol. Y ese es lo que nos tiene que dar el resultado del proceso de fermentación alcohólica, que es la transformación de la glucosa a etanol. El uso de la fermentación alcohólica. El empleo principal de los procesos de fermentación por parte del humano dirigido a las industrias desde muy antiguamente se ha usado para la producción de etanol, destinada a las bebidas alcohólicas como puede ser el vino, la sidra, la cerveza, etc. También puede ser en la elaboración de pan. Y dentro de los estudios de octonología se ha intentado emplear el etanol resultante de la fermentación alcohólica en otros productos, como puede ser desde los desechos agrícolas, también en la obtención de los biocombustibles empleados en los motores de los autos. Y el uso del etanol en la industria es vario, pues puede ser usado para detergentes, productos de limpieza, cosméticos, entre otros mucho más. No obstante, el empleo de la fermentación alcohólica tiene un éxito potencial en el tratamiento de residuos de la industria alimentaria. La finalidad de este experimento es saber cómo es la elaboración del pan. Vamos a dar un pequeño repaso en la historia sobre cómo surgió este producto. El pan acompaña a la humanidad desde tiempos inmemorables.
se puede saber que hasta hace poco se creía que pudo haber existido hace 8000 años antes de Cristo, concretamente en la época del Neolítico, ya por diversas culturas, etnias que habían en ese entonces. Exactamente sería en el transcurso de la transición del modo de vida nómada que tenían a la vida sedentaria, o sea que pasaron de caza y recolección a la agricultura, donde empezarían a desarrollar este tipo de alimento. Este tiene como una costumbre cultural, es el pan, sería el alimento de las mañanas, del desayuno, en las meriendas, que se puede acompañar por una bebida caliente, ya sea té, café, leche, soda, chocolate, que acompañen al pan. El pan es un producto perecedero, resultado de la cocción de la masa obtenida por una mezcla de harina de trigo, sal comestible, agua potable y la fermentación de las propias especies. Una de estas es la Saccharomyces cerevisiae. En este experimento el microorganismo que va a participar es la levadura, más en concreto es la de levadura denominada Saccharomyces cerevisiae. El género Saccharomyces incluye muchos tipos de diferentes levaduras, forman parte del reino de los hongos. La incapacidad para utilizar los nitratos y la capacidad para fermentar varios carbohidratos son características típicas de los Saccharomyces. Estos microorganismos cumplen con una función muy importante, ya que son los organismos encargados de fermentar el azúcar presente en la harina, dando como resultado así el etanol y el dióxido de carbono. La levadura en sí son hongos unicelulares, muy pequeños, que para poder observarlos detalladamente necesitamos la ayuda de un microscopio. Estos microorganismos son muy abundantes en la naturaleza, ya que se encuentran tanto en el suelo, en las plantas, como son las semillas, las frutas, las flores, etc. Y en los animales podemos estar en sus intestinos. Una de las principales funciones es la de descomponer primarios de la materia muerta de las plantas y animales de muchos ecosistemas, y se alimentan de azúcares para obtener la energía durante el proceso de fermentación. Como sabemos, el pan es uno de los alimentos muy importantes en nuestras comidas. Es un alimento indispensable en nuestra mesa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elabora el pan? ¿Cómo se hace para que éste se infle? Por otro lado, el vino es uno de los alimentos muy utilizados en nuestras comidas. ¿Te has preguntado qué tienen en común el pan y el vino? Es que estos están elaborados mediante las levaduras. Las levaduras son microorganismos biológicos que sirven para metabolizar la glucosa y producir dióxido de carbono. En este experimento vamos a obtener dióxido de carbono mediante la fermentación de la levadura. En este experimento vamos a utilizar 3 botellas transparentes, 3 globos, levadura, azúcar, agua y un cono que me va a servir para pasar la levadura y el azúcar a las botellas, y agua tibia. Primero iniciamos agregando agua tibia a cada una de las botellas. Como podemos ver, ya vertimos el agua tibia en cada uno de los recipientes. Ahora vamos a vertir en el primer recipiente levadura y un poco de azúcar. En el siguiente recipiente vamos a vertir azúcar, la levadura. Bueno, el azúcar, la levadura, el azúcar y la levadura aquí. Luego de esto vamos a colocar el globo en cada uno de los recipientes. En cada uno de los recipientes. Ahora debemos dejar reposar durante unos 30 a 40 minutos para poder ver los resultados y cuáles fueron los cambios que tuvimos en este experimento. Bueno, seguimos con el experimento.
Ya pasados los 40 minutos, después de haber estado agitando cada botella, tuvimos como resultado lo siguiente. En la primera botella, donde vertimos el agua y el azúcar, podemos ver que el globo sigue exactamente como al principio. No vertió ni un solo cambio, sigue igual que al principio. En la segunda botella, donde sí vertimos la levadura y el agua, podemos ver que el globo sigue exactamente igual al principio. Tampoco resultó ningún solo cambio en el globo de esta botella. En la tercera botella podemos ver que sí tuvimos como producto final lo que es dióxido de carbono, que permitió que el globo se inflara. Dentro de esta botella vertimos agua, levadura y azúcar, lo que produjo una fermentación y que la misma expulsó dióxido de carbono. Los resultados de nuestro experimento se debe a que las levaduras aquí realizaron un proceso de fermentación. Este proceso se da en los organismos eucariotas, en las levaduras, en este caso la levadura de pan, en donde metaboliza la glucosa y expulsa dióxido de carbono. El dióxido de carbono es aquel que hace que la masa del pan se infle. Ahora veamos el proceso. Ocurre en la fermentación, lo primero que ocurre es que la glucosa atraviesa un proceso complejo que se llama glucólisis. A través de este proceso, la molécula de glucosa tiene 6 carbonos. Al pasar este proceso se transforma en 2 moléculas, cada una de 3 átomos de carbono. Esto se conoce como ácido pirúvico. Gracias. Ya concluido todo nuestro experimento y nuestra obtención de pan a través de la fermentación alcohólica, llegamos a la conclusión que este proceso se usa en la panificación para aumentar la masa de pan gracias a la acumulación de aire en dicha masa. Así, pues obtenemos la siguiente conclusión, que es: la fermentación alcohólica es un proceso biológico en ausencia total de aire, de oxígeno, provocado por la actividad de algunos microorganismos, como la lactosa, fructosa, la sacarosa, la maltosa, para obtener un producto final. La fermentación alcohólica tiene fines biológicos para proporcionar energía anaeróbica para microorganismos unicelulares, como por ejemplo la levadura, que es la que nosotros utilizamos en condiciones hipóxicas.